Muy buen día, esta es mi presentación del proyecto de máquinas de estados finitos. Mi máquina en este caso es un elevador. Vamos a empezar viendo las cajas negras, que es el procedimiento que fue llevado a cabo para diseñarla por completo. En primer lugar podemos observar que esta máquina modela el movimiento de los motores, puesto que en esta máquina es importante tomar en cuenta, dependiendo del piso en el que se encuentra y al que queremos ir, que los motores ejecuten el movimiento adecuado. Para esto podemos observar que tenemos un botón con 2 bits de entrada y también podemos ver cómo tenemos el movimiento de los motores que está determinado por 3 bits en la salida, al igual que el estado al piso al que vamos a llegar. Además de eso tenemos otra caja negra que es un estado de emergencia, que es en caso se presione un botón podemos sonar una alarma interna al elevador y encender una LED que nos indica que estamos en un estado de emergencia, a la vez que se suena una alarma que indica al edificio que es lo que está, que hay una emergencia y que se necesita chequear el elevador. Además de esto tenemos dos sensores. El primero es un sensor de proximidad que está colocado en la puerta, el cual nos indica con una alarma interna y con una LED en particular si es que hay algo que lo esté bloqueando o obstruyendo. Esto es debido a que si está activado el sensor de proximidad, pues no podríamos hacer el cambio entre pisos, al igual que con el estado de emergencia. Finalmente, el último sensor es un sensor de peso que nos indica por medio de una alarma interna, la misma que vimos anteriormente, y un LED diferente, si es que se está infringiendo el peso máximo que puede soportar el elevador. Cabe mencionar que estos tres elementos combinados, la alarma de emergencia, el sensor de peso y el sensor de proximidad, actúan de cierta manera como un enable negado para el funcionamiento del cambio de piso. Algo que funciona independiente a todo esto es nuestra última caja negra, que consiste en un botón de música que podemos presionar para activar o desactivar, según sea el caso, una serie de bocinas que estarían sonando música dentro del elevador. Este es fundamentalmente el funcionamiento de este elevador y podemos ver que primero ejecutamos una serie de diagramas. Este es el diagrama correspondiente a los motores. Aquí podemos ver que tenemos 4 estados. Cada estado representa, en este caso ya codificado, el piso en el que nos encontramos. La planta baja, piso 1, piso 2 o piso 3. Aquí podemos observar que el enable tiene que estar encendido para que se ejecute cualquier cambio, puesto que si el enable está encendido, está apagado, entonces no importa el valor que presionemos en el botón del piso al que queramos ir, la salida siempre va a ser 0. Como ya pudimos haber notado, esta es una máquina de Mili. Aquí las salidas que estamos viendo, pues es la salida de los motores, todo codificado como ya expliqué. Pero, por ejemplo, si es que queremos ir del piso 0 hasta el piso 1, entonces tenemos que presionar el botón que nos indica que queremos ir al piso 1 y la salida de los motores, en este caso codificada, va a ser subir 1. Si queremos ir al piso 3 desde el piso 0, va a ser subir 3. Y así va a ser consecutivamente si en caso queremos bajar del 3 al 2, va a ser bajar 1 y así con todas las combinaciones posibles. Como ya expliqué antes, este enable realmente está compuesto por una lógica combinacional que involucra los dos sensores y la alarma de emergencia. En caso que las tres están apagadas, entonces el enable va a estar encendido. Después podemos ver que los demás diagramas de estado son bastante simples, de hecho cada uno involucra únicamente dos estados. Este es en el caso del diagrama de estado de emergencia, podemos ver que está, en el caso de que esté apagada, pues todo está apagado, y en el caso en el que esté encendida vamos a tener un LED que nos lo indique, vamos a sonar la alarma interna del ascensor y vamos a también activar una alarma externa que avisa al edificio como dijimos antes. Los sensores de proximidad y peso pues son bastante idénticos. La única diferencia es la LED que encienden en caso se están ejecutando. Y finalmente tenemos el de las bocinas, cuyo única salida realmente es si las bocinas están apagadas o si están encendidas. Otro detalle importante es que si podemos observar, todos los sensores de proximidad y de peso tienen la característica de que cuando están encendidos van a estar constantemente cambiando de estado. Esto va a generar que la alarma se encienda y se apague constantemente y va a generar una luz intermitente. En caso que el usuario quiera desactivar manualmente estas dos indicaciones,
pues puede hacerlo por medio de un botón de reset. Es que es exclusivo a los dos sensores. Sin embargo, este botón de reset no va a resetear el valor que tenga el sensor. Es decir, si el sensor está activado, no lo va a desactivar. Únicamente va a desactivar su LED y su alarma en caso el usuario lo considere molesto. Sin embargo, los motores no se van a accionar hasta que los sensores se apaguen. Una vez llegamos a esta parte, entonces lo siguiente que tocó hacer, como es natural, es pasar a codificar todo esto. En este caso podemos ver que la primera máquina, como mencioné antes, es una máquina de mili y tenemos una única tabla. Podemos ver que codificamos todas las entradas y salidas y lo unimos en esta única manera. De ahí podemos proseguir a ver que realmente este es la máquina más compleja que tenemos, puesto que, como vimos antes, era el diagrama más complicado. Después podemos ver el estado de emergencia, que realmente únicamente oscila entre dos estados, y las salidas pues es más de lo mismo. Simplemente es cuando estamos en el estado activado, pues se van a activar todos de golpe, y cuando estamos en el estado desactivado, pues se va a desactivar todo. Esto es lo que reflejamos en estas partes de aquí. Podemos seguir viendo que realmente las siguientes, que son peso y proximidad, pues son virtualmente idénticas, con la diferencia de que aquí no tenemos la alarma externa, únicamente las alarmas internas, y cambia el LED que estamos activando y desactivando. Y finalmente el estado de música podemos ver que es aún más simple, puesto que en vez de tener dos salidas, aquí únicamente tenemos una, que es la bocina. Una vez que se ejecutó todo esto, procedimos a hacer uso del software de Logic Friday. En este caso fue bastante simple de utilizar, puesto que una vez obtenías el map to gates de la máquina más compleja, pues al encontrar el map to gates de la siguiente máquina, pues podemos observar de que todas siguen el mismo patrón. Tienen dos estados y realmente cuando está desactivada se desactiva todo, y cuando se activa todo, por lo que todas las demás máquinas, exceptuando la máquina de mili de los motores, son exactamente idénticas. Ya vamos a poder ver esto seguidamente en el Circuitverse. También aquí están todas las ecuaciones utilizadas, que realmente fueron pocas, y podemos ver que en este caso este es el elevador, pero si vamos primero al motor, podemos ver que replicamos todo este sistema que nos entregó Logic Friday y en esta parte de aquí. De igual manera podemos ver que el enable está compuesto exclusivamente del sensor de peso, proximidad y emergencia. Y aquí tenemos a lo que me refería, que realmente estas máquinas son virtualmente idénticas entre sí. Una vez teniendo todas estas cajas negras, se procedió a seguir a esta parte. Podemos observar que al ensamblar todas estas partes con las entradas y salidas, y siguiendo tuvimos que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, aquí se tuvo que ejecutar esta pequeña lógica combinacional para que el enable funcionara de manera correcta, al igual de que debido a que hay tres cajas negras que hacen uso de la alarma interna, entonces fue necesario colocar una compuerta OR para simplificar su funcionamiento. Aquí podemos ver el main y podemos ver que, por ejemplo, si en este caso podemos ver que estamos en el piso 1.1. Los motores están apagados y aquí nos lo muestra. Pero en caso queramos ir al piso 0.0, entonces deberíamos, como menciona aquí, mover los motores en la codificación 0.1.1, que es bajar 3 pisos. Y al tener un estado de clock, podemos ver que los motores se detienen, puesto que ya llegamos al piso que queremos. También podemos ver cómo podemos activar y desactivar las bocinas. Y en caso de que se activen alarmas de emergencia, por ejemplo, podemos ver cómo es que se activa todo lo que queremos, la LED correspondiente. Y en caso queramos ir de nuevo a otro piso, por ejemplo a este, pues no va a ser posible. Vamos a seguir en el piso 00, puesto que estamos en un estado incorrecto. Se está desactivando el enable. Pasa exactamente lo mismo si es que queremos activar esta parte mientras tenemos algunos de los sensores activados. Y en caso, como mencionaba antes, querríamos desactivar
las alarmas visuales de los sensores, pues lo podemos hacer. Y se puede apagar las LEDs y la alarma interna. Sin embargo, si queremos cambiar de piso, nos vamos a topar con que aún no podemos cambiar de piso, puesto que realmente los sensores siguen activados. No es hasta que los apaguemos que hacemos el cambio. Una vez demostrado el funcionamiento en este lado, vamos a pasar a explicar lo que fue el proyecto en Verilog. En este caso podemos ver cómo tenemos todos los inputs. En este caso exactamente iguales que los que teníamos antes, al igual que los outputs como registers. Y después tenemos algunos registros internos que eran necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, pero no era necesario observarlos, como en este caso los estados actuales y futuros de cada una de las máquinas de estados finitos ejecutadas, el enable que vimos que construimos con lógica combinacional de manera previa, y las señales de alarma locales, puesto que contribuyen por medio de un OR a la alarma local de manera íntegra. Finalmente se codificaron algunos parámetros para facilitar la programación de los motores. En este caso U3 representaría up 3 niveles, NA0 o por ejemplo D2 significa down 2 niveles, y aquí está la codificación. Muy bien, lo primero que hicimos fue hacer que el enable, codificarlo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que simplemente es un NOR. Después tenemos una lógica combinacional que determine el estado futuro de los motores. Aquí lo que estamos haciendo es un case. Vamos a ver que dependiendo del estado en el que estemos y si el enable está encendido, entonces vamos a revisar cuál fue el piso al que queremos acceder, que nos lo indique el botón. Y dependiendo del piso al que queramos acceder, entonces los motores van a realizar una acción y nuestro siguiente estado va a cambiar. Esto es exactamente igual para todos los demás casos. Podemos ver que este es el funcionamiento de los motores. El cambio de estado de los motores se da con este otro always, que pasaría a ser mi estado futuro cada vez que haya una señal de reloj. Y podemos ver también que tenemos una serie de casos para setear nuestro estado inicial para poder realizar un buen diagrama de timing en el futuro. Podemos ver el resto de máquinas, es virtualmente lo mismo. Tenemos una actualización para que el piso actual sea el piso. Y aquí, por ejemplo, tenemos el otro caso que era el OR entre las señales de alarma locales y la alarma interna global. Aquí ya pasamos a las otras máquinas y podemos ver que siguen el mismo patrón. Siempre dependiendo del estado en el que estemos, en este caso dos estados, van a ejecutar una acción. Y dependiendo de, por ejemplo, de otras condiciones, pues podemos llegar a más casos. Por ejemplo, los sensores tienen la característica de tener un reset, pero ya como vimos de manera previa, pues estos comparten virtualmente la misma estructura, puesto que la máquina de estados finitos es muy similar entre sí. Para no ser redundantes, vamos a pasar a analizar el test bench, que está realizado en otro archivo. Simplemente se importó el archivo previo que estábamos analizando hacia aquí y podemos ver que creamos todos los registros y wires necesarios, y aquí vamos a analizar el diagrama de timing. El diagrama de timing, como podemos ver, cada vez que actualizamos una señal, por ejemplo, del piso, es decir, si estamos en el piso 00 y queremos ir al piso 1, entonces podemos ver que como el enable está encendido, dado que no hay ninguna señal de entrada por parte de los sensores ni de la alarma de emergencia, entonces ejecutamos por medio de los motores la acción, y en el siguiente flanco podemos ver que cambiamos de estado de piso actual. Aquí podemos ver el funcionamiento, como las LEDs se iluminan y se apagan dependiendo de qué es lo que esté ejecutándose dentro de los sensores y la alarma de emergencia, y podemos siempre observar que cada vez que hay una señal de cambio de piso lanzada por el botón, coincide con un cambio, con un movimiento en los motores hasta que se llega al nuevo piso. En caso de que no haya movimiento o se termine el movimiento, los motores permanecen en cero.
También podemos ver que la música es completamente independiente en todo momento el funcionamiento del resto del circuito, y que los sensores cada uno tiene su propia LED, pero no hay conflicto con la alarma interna o externa. Muy bien, este fue mi proyecto. Muchas gracias por su atención.